No ha pasado tanto desde la última actualización, pero otra vez cubriremos esto cada trimestre. Les voy a dar mi pronóstico más específico para Q2 y también hablaremos de lo que se puede esperar en general para el 2026, ¿vale? Primero, vamos a hablar un poco de la estructura. El principal riesgo en este gráfico es que el movimiento de 5 ondas de grado mayor ya esté completo, ¿vale? Es decir, que en el gráfico de muy largo plazo se haya completado un gran movimiento en 5 ondas y que estemos entrando en una corrección masiva que eventualmente podría llevar el precio por debajo de $1,000. Ese riesgo es real y lo es porque todo este movimiento podría considerarse completo. Pero ya dije hace unos meses que este máximo más alto que se formó en el 2025 fue en realidad solo marginalmente más alto, casi como un doble top, y eso no es una quinta onda saludable. Así que la interpretación preferida es que este movimiento alcista aún no termina, o subimos directamente, lo cual es poco probable en este punto, o todavía estamos desarrollando esta onda 4 según el escenario azul. Y la onda 4 de grado mayor nunca terminó en 2022. Esto sería simplemente una corrección masiva que luego podría intentar reiniciar el ciclo con una quinta onda al alza. Y digo, es decir, la quinta onda tendría que reiniciarse después de que la onda 4 se haya reajustado. Entonces, antes de respaldar lo que dije la vez pasada, tesis por tesis, el escenario más alcista sugiere que completamos una onda 4 en junio del 2022. Luego tendríamos una onda 1, 2, 3, 4 y 5 hacia nuevos máximos históricos. Y después esto sería un pullback en onda B que se está desarrollando actualmente, donde podríamos encontrar soporte entre 1,600 y $1,800 para luego subir en una onda C, romper al alza y alcanzar nuevos máximos históricos. Tengo que decir que en este escenario no es muy probable en este momento, pero ya se había discutido hace 3 meses. Aún no veo evidencia sólida de que hayamos hecho suelo. El escenario más bajista es la idea de que se formó un top importante en 2025. Esto sería una estructura ABC a la baja como una onda A mayor. Luego comenzaríamos una estructura ABC más grande después de completar esa onda A inicial, la cual podría llevarnos cerca de los $1,000. Después veríamos otro rebote más grande y otro mínimo. Este es el escenario de corrección masiva que también mencioné en el gráfico de Bitcoin. No sabemos si se está desarrollando, pero el riesgo definitivamente existe. Creo que una suposición realista es que durante este año veremos una corrección, quizá hasta finales del año. Y esto podría ser simplemente un reajuste de la onda 4 que potencialmente hizo suelo en 2022 en el conteo amarillo, pero en realidad sigue desarrollándose. Esto sería como una corrección WXY y una vez que termine, podríamos intentar iniciar un nuevo rally. Así que básicamente para el 2026 creo que una suposición realista es que veremos una onda A la baja, una onda B al alza y una onda C a la baja. ¿Ok? Esto es lo que estoy siguiendo en Bitcoin como escenario principal. Pero bien, esto no ha cambiado, ¿verdad? Es el mismo escenario, pero ¿dónde estábamos a finales del 2025, inicios del 2026 cuando grabé esta actualización? Miren, estábamos aquí arriba. Ujú. El precio estaba alrededor de $3,300. Entonces, ¿cuál fue la primera tesis o perspectiva que planteé en ese video? Eh, en todos los escenarios relevantes, que son los mismos que les mostré ahora mismo, la estructura del mercado sugería que Ethereum no había completado su fase correctiva. Eso estaba claro, ¿ok? Independientemente de si el mercado se volvería alcista o bajista después. La expectativa era que se necesitaba un movimiento adicional a la baja para completar el patrón antes de que pudiera comenzar un movimiento alcista más grande. Y esta era la alineación clave a corto plazo en todos los conteos de ondas, en todos. Se esperaba un mínimo adicional y eso se cumplió. También dije, ¿qué fue exactamente lo que dije en ambos escenarios? Sí, dije que es muy probable un mínimo más. Y también dije que en enero aún podríamos ver otro mínimo. Y la verdad, esto se desarrolló perfectamente, ¿vale? Y de nuevo, la teoría de Elliott Wave nos ayudó con eso. Había un sesgo muy claro hacia un mínimo adicional primero. Después de ese mínimo, ese fue el segundo punto que mencioné. Se esperaba un rally más grande en el Q1. Y como pueden ver, comenzó un rally, o mejor dicho, un rebote. A inicios de febrero, el mercado subió un 40% desde ese mínimo. ¿Ustedes lo llamarían rally o no?
Se supone que depende de ustedes. Yo diría que sí lo es. Aunque claro, es más débil de lo que idealmente debería ser una onda B. Debería extenderse más, pero la idea era que una vez formado ese mínimo se esperaba una reacción alcista importante. Y esto no se describió como un rebote pequeño, sino como un movimiento más grande que incluso podría cambiar un poco el sentimiento del mercado y atraer sesgo alcista. El momento preferido para este movimiento era el Q1. Pudo haber comenzado. Era una parte central del análisis y dije que para el Q1 espero un mínimo más y luego un rally más grande. Así que había una expectativa clara de un rally en el Q1 después del mínimo. Y bueno, un 40% al alza no está mal, ¿eh? Aunque no quiero decir que esto no sea el rally. Sí podría serlo, desde luego, pero en términos de extensión no es lo que idealmente esperaría de esta onda B. Idealmente deberíamos subir un poco más. Ahora, nunca dije que el rally terminaría en el Q1. Podría seguir en desarrollo. Lo complicado es que este rally es probablemente una onda B, es decir, un movimiento correctivo, pero podríamos decir que se ha cumplido en parte, aunque probablemente no ha terminado. Tendremos que ver en Q2 si se extiende más. Y el tercer punto que había mencionado fue que la estructura de ese rally determinaría la tendencia o el escenario en el que estamos. Así que el foco no estaba tanto en el rally en sí, sino en su estructura. Todo el análisis dependía de si el movimiento al alza que vemos ahora se desarrollaría de forma impulsiva o seguiría siendo correctivo. Y esta diferencia estructural se definió como el factor clave que determinaría si el mercado continuaría hacia nuevos máximos, según el escenario amarillo, o si simplemente está en una corrección y veremos más caídas. Dije literalmente que la estructura del rebote nos dirá si es un conteo alcista o una interpretación más bajista. También dije que si vemos 5 ondas al alza desde el mínimo, entonces sería más probable el escenario amarillo. Así que el enfoque principal era la estructura como factor decisivo, no tanto la dirección, porque la idea era que el rebote ocurriría de todas formas. Y puedo decirles que, como hemos comentado en semanas recientes, esto definitivamente no confirma el escenario amarillo. Esto se parece más al conteo blanco. Y aún dentro de ese conteo, esta onda B es muy débil. Así que no quiero afirmarlo con total certeza, pero no veo evidencia de que vayamos directamente a nuevos máximos históricos desde aquí. Lo más probable es que este sea un movimiento contra la tendencia, ¿ok? Y también hablé en ese momento del escenario realmente bajista, el más extremo, y era un posible mercado bajista hasta 5 años. Pero, digo, no es el escenario preferido por ahora. Mm, Ya en ese entonces se mencionaba como posibilidad, ¿verdad? Sugiriendo que el ciclo mayor podría haber terminado, pero debido a debilidades estructurales, especialmente en esa quinta onda al alza, no se consideraba el resultado más probable. Quizá el próximo año esté aquí diciendo que debemos inclinarnos hacia ese escenario, pero no lo podremos saber hasta ver la estructura completa de este rally. El gran problema que tenemos actualmente, desde el mínimo de febrero e incluso desde finales desde el 2025, como ya mencioné en su momento, es la falta de claridad impulsiva. Em, no hay una tendencia fuerte. Tanto los movimientos al alza como a la baja han sido correctivos. Incluso el movimiento desde el mínimo del 2025 fue claramente una estructura de tres ondas. No significa claridad impulsiva, lo que dificulta confirmar una tendencia dominante y hace más complicado operar estas condiciones. Eh, y estoy obligado durante todo el año pasado y aún ahora a adoptar un enfoque más cauteloso, nivel por nivel, en lugar de operar con alta convicción. ¿Ok? Y como había mencionado, estamos lidiando con estructuras de tres ondas en ambas direcciones. Esas fueron mis palabras. Y el contexto es algo confuso. No podemos tener alta confianza en el escenario amarillo. No podemos confiar tanto en este, aunque es el alcista. Así que creo que debemos reforzar esta idea, algo que ya dejé bastante claro hace 3 meses. Todo el enfoque es basado en escenarios. No es un enfoque predictivo cuando no tenemos movimientos claros en 5 ondas. Por eso mi enfoque aquí quizá incluso más que en el gráfico de Bitcoin,
no es tanto predecir un camino fijo para el 2026, sino definir escenarios y adaptarnos según cómo reaccione el mercado en niveles clave. Cuanto más lejos se extiende el análisis en el tiempo, mayor es la incertidumbre. Por eso se necesita ser flexibles. Y justamente por eso hago este pronóstico dinámico. Y antes de hablar específicamente del Q2, para Q1 proyecté un mínimo adicional, eh, luego un rally más grande y que la estructura de ese rally definiría lo que vendría después. Y creo que ahora puedo decir con más confianza que el escenario amarillo ha perdido probabilidad. Es más probable el blanco, lo que implica un rebote correctivo. Así que en 2026 estamos en un entorno guiado por decisiones más que por predicciones. Debemos enfocarnos más en los niveles, ir nivel por nivel y de todas formas hacernos ese trabajo diario con el análisis del gráfico de Ethereum. Tanto una continuación alcista como un mercado bajista fuerte siguen siendo posibles, desde luego. Sin embargo, también creo que el punto más equilibrado en este momento es que estamos en una estructura ABC para el 2026 y realmente debemos enfocarnos en la estructura, en la reacción del precio y en cómo responde a los niveles. Y entender que todo aquí se basa en probabilidades. Mm, y para el Q2, digo, el Q1 fue bastante claro y en gran medida se cumplió. Lo que ahora es menos claro en Q2 es la estructura de este rebote. Porque sí, el rally comenzó, el rebote comenzó, pero es complicado. Los movimientos correctivos son difíciles de predecir en cuanto a su trayectoria exacta. Por eso debemos volver a enfatizar un enfoque nivel por nivel. Y es importante entender que este movimiento al alza es contratendencia. Es débil, más débil de lo que idealmente esperaría en una onda B, pero sigue siendo válido. Tenemos que ser más flexibles, porque esta onda B no tiene un camino fijo. Pero la idea general es que la corrección completa aún no ha terminado. Probablemente veremos nuevos mínimos, posiblemente incluso en Q2. Primero deberíamos subir un poco más dentro de la onda B antes de eso, pero hay que ser flexibles. Será un movimiento irregular. Si el precio sube, será de forma volátil y sin tendencia clara. Debemos analizarlo nivel por nivel. Hay una alta probabilidad de movimientos bajistas más directos porque este rebote es débil, irregular y sin fuerza. Definitivamente no hay un momento fuerte, por eso no confiaría demasiado en una subida mucho mayor. Pero la idea general es que la onda B aún podría extenderse un poco más. Podríamos ver debilidad en abril porque esta onda B probablemente se desarrolle como una estructura ABC. La onda A ya podría estar casi completa. Luego vendría un pullback en onda B y aún podríamos ver una onda C al alza. Esa es mi tesis actual. Si perdemos ciertos niveles clave que seguimos diariamente en los gráficos de corto plazo, entonces es posible una caída más directa. Los siguientes niveles de soporte los encontramos en $1,600 y 1,400. Si se llegan a alcanzar, probablemente tendremos que revisar el pronóstico más pronto que tarde porque la estructura cambiaría. Y eso fue todo por Ethereum. Espero que les haya gustado el video y si fue así, por favor dejen un like, un comentario y suscríbanse. Y les recomiendo que si quieren más actualizaciones, vayan a seguirnos a X. Les voy a dejar el link en la descripción. Gracias y hasta luego.